En este tutorial te voy a enseñar cómo utilizar música gratuita para tus vídeos de YouTube con la que no vas a tener problemas con los derechos de autor, siempre que la uses en los vídeos que publiques en YouTube. Para descargar música de manera gratuita y segura con la que no vas a tener ningún problema de derechos de autor, puedes utilizar la música gratuita de la biblioteca de YouTube Studio. Esta biblioteca de YouTube Studio es completamente gratuita y prácticamente te garantiza que no vas a tener problemas con ellas. Además, algunas tienen este tipo de licencia. En el caso de que las quieras utilizar, solo debes hacer mención en la descripción de tu vídeo al autor. YouTube te dice si tienes que mencionar o no al autor. Igualmente, YouTube también puede decidir si incluye debajo de tu vídeo menciones específicas al autor de esa canción. Como te dice el propio YouTube, puedes utilizar esta pista de audio en todos tus vídeos de YouTube, aunque estén monetizados. Podrás seleccionar la tipología y el género de música, y también podrás descargarte efectos de sonido. Descargarte música de la biblioteca de YouTube es bastante sencillo. Solamente tienes que ir a YouTube Studio y seleccionar la pestaña Biblioteca de audio. Cuando entres en esta biblioteca podrás filtrar por género y también vas a poder reproducirla antes de descargarla. Además, dispones de un buscador. La música y los efectos de sonido que se encuentran en la biblioteca de audio son los únicos a los que nos consta que no se les aplican derechos de autor. Si quieres buscar música de la biblioteca de audio de YouTube que tenga licencia estándar y no necesite atribución, haz clic en la barra de filtros "No requiere atribución". Pero si no aplicas este filtro y la música que seleccionas requiere atribución, debes seguir estos pasos para incluir la atribución al artista en la descripción del vídeo en el que la utilices. El método más sencillo para saber si tienes que incluir atribución o no es consultar la columna Tipo de licencia. Si ves el icono de Creative Commons, haz clic sobre él y en la ventana emergente haz clic en Copiar para copiar el texto de atribución y pégalo en la descripción de tu vídeo. Si lo que ves es el icono Play de YouTube, pasa el ratón sobre él y verás una nota clara que dice "No tienes que atribuir la propiedad a nadie". En el caso de que monetices tu canal, si utilizas otra música que no está en la biblioteca de YouTube, es muy posible que afecte a la capacidad para monetizar tus vídeos, ya que YouTube puede desmonetizar un vídeo por problemas de derechos de autor por completo o quitarte el 50% de lo que ganes con ese vídeo para dárselo al autor de la canción. Los problemas de derechos de autor también pueden afectar al solicitar la monetización de tu canal, porque en caso de tener faltas por incumplimiento, YouTube lo que te va a pedir es que soluciones todos esos problemas con derechos de autor antes de aprobarte la monetización del canal. Así que recuerda siempre tener la licencia de todos los contenidos que te hayas descargado y en el caso de que tengas alguna reclamación, solamente tienes que enviar esa licencia cuando hagas tu impugnación. Deja un comentario si tienes cualquier duda o pregunta, te responderé lo antes posible. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales.